les agradecemos su atención a este programa que se llama Construyendo la Verdad, en el cual participamos un servidor, Benito Balam. Yo nada más me presento, soy Manuel de Anda, soy pediatra y soy infectólogo pediatra. Y la idea pues es aprovechar la oportunidad que nos da la pandemia de COVID-19 con el objeto pues de tocar el tema, de ver la importancia que tiene y sobre todo tomar conciencia de las oportunidades que nos da la propia pandemia. Muy bien, pues vamos a comenzar con uno de los temas importantes, claves, yo diría, sobre la gobernabilidad que se ha venido dando en el manejo de esta pandemia. El gobierno que comenzó en diciembre del 2018, denominado como la Cuarta Transformación y encabezado por el presidente López Obrador, ha tenido un desempeño notable en términos del manejo de la pandemia, y me gustaría que pues escucharte primero, Manuel, cómo lo estás viendo, y luego Claro. yo redondear sobre esto. Bueno, en primer lugar me ha parecido muy importante el hecho de que haya habido absoluta transparencia y claridad en la información. Yo creo que ningún gobierno de ninguna parte da un informe diario cara a cara con la nación acerca de la evolución de la pandemia, por un lado. Por otro lado, que me ha parecido muy importante, muy bien, el hecho de que lo político o los políticos se han hecho a un lado. Es decir, han dejado lo que viene siendo el manejo de la pandemia a médicos, epidemiólogos, profesionales científicos que han manejado profesionalmente la pandemia. Y por otro lado, otra cosa muy importante es que, bueno, la gestión que ha hecho el propio gobierno, y no solamente el gobierno de la República, sino a través de los estados, de ampliar muy importantemente las capacidades médicas para la atención de las personas que en determinado momento requieren hospitalización o requieren una terapia intensiva. Y nunca, en ningún momento, se ha visto rebasada esa capacidad. Digo, nada más para poner en contexto más o menos, nosotros teníamos menos de 1,800 camas de terapia intensiva al inicio de la pandemia. Actualmente esa cifra se ha aumentado en una cantidad extraordinaria. No recuerdo en este momento la cantidad exacta, pero la capacidad es mucho mayor. Lo que sí recuerdo muy bien es la cantidad de hospitales con capacidad de atender a pacientes con COVID, que era al inicio de la pandemia alrededor de 645. Y actualmente andamos cerca de 900 unidades que son capaces de lograr esa atención. Entonces, este es un esfuerzo fenomenal precisamente para la atención de la pandemia, para que todo mundo pueda tener en determinado momento atención, tanto a nivel hospitalario como a nivel de una terapia intensiva. Y es uno de los aspectos fundamentales de la gobernabilidad. Cierto. Quisiera yo insistir que nuestra visión es una visión ciudadana. No somos funcionarios del gobierno ni somos militantes del partido Morena. Simplemente somos ciudadanos que hemos venido revisando en los informes diarios y consultando otras fuentes,
y también nuestra propia experiencia y de la gente cercana a nosotros, de los efectos que ha tenido esta intervención de la 4T en la pandemia. A mí me gustaría destacar que justamente ha sido a través de la transparencia, no solamente en términos de datos informativos, que son muy importantes porque van dando una claridad para eh, ampliar, para completar, para precisar eh, cómo va evolucionando todo este proceso. También el hecho de la manera como se va dialogando y alcanzando los consensos. La transparencia tiene que ver también con generar esos ambientes de acuerdos y acuerdos mínimos como tan importantes que han sido las de las medidas sanitarias de mitigación. En pocos países del mundo, si no es que excepcionalmente en el caso mexicano, no se acudió a la fuerza pública y también en contadas excepciones por algunos gobiernos locales lo hicieron, pero de manera nacional, como medida gubernamental de toda la política de la federación, fue hacerlo de una manera pacífica y de una manera utilizando la razón y utilizando pues la ley, pero no a fuerzas. De tal forma que, aunque habían posibilidades de aplicar la ley con la fuerza pública, no se llegó a realizar en la mayoría de las ocasiones. Y esto a mí me parece algo extraordinario, porque se da una relación de mucha legitimidad en términos del gobierno y del pueblo. Y esto genera más confianza aún, Claro, una, una posibilidad de hacer más caso conscientemente a las medidas que son favorables para todos. Entonces yo creo que este sería uno de los puntos importantes de la persuasión democrática, ¿no? Que tiene mucho que ver con el concepto de democracia participativa, que claro, es algo que poco conocemos. claro. Generalmente la hemos conocido a través de una democracia electoral, pero no, la democracia permea en diferentes ámbitos de la vida y uno de ellos tiene que ver justamente con la experiencia de nuestras acciones y conductas sociales dentro de la pandemia. Lo hemos hecho en términos de creer y confiar en la autoridad sanitaria porque nos ha dado credibilidad a través de la información, a través de la buena investigación, de las evidencias que nos han mostrado, científicas, y también de la capacidad de diálogo que ha tenido el presidente, ¿no? Algo muy importante de lo que estabas comentando es precisamente el no realizar ninguna acción coercitiva. Todo por la razón, todo por el derecho. En realidad es un crecimiento que no es fácil entenderlo, porque hemos sido siempre sometidos y hemos sido tratados infantilmente, o sea, como si la población fueran niños que no entienden y que hay que someterlos y hay que dirigirlos y hay que tomarlos de la mano y si puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, etcétera. Y es una oportunidad que da este nuevo régimen de comportarnos verdaderamente y de aprovechar para crecer y ser adultos.
Y una de las formas de ser adultos es hacernos responsables de nuestras propias acciones. Entonces, es un cambio enorme. Obviamente, no va a ser un cambio de la noche a la mañana porque tenemos siglos de sometimiento desde los españoles, en el tiempo de la colonia, posteriormente, casi siempre hemos tenido gobiernos autoritarios y represores. Esto no solamente ha sido por parte de los gobiernos, sino que nosotros mismos asimilamos esa forma de ser. No podemos definitivamente decir que nosotros no somos autoritarios. Tratamos de imponer nuestra forma de pensar, tratamos de imponer nuestra forma de actuar y lo hacemos automáticamente porque tenemos una serie de obstáculos epistemológicos que hemos adquirido desde que nacimos. Eh, Siempre tenemos esa tendencia a ser autoritarios y eso lo mamamos desde pequeños. Es lo que se llaman los obstáculos epistemológicos para ser diferentes, para cambiar lo que hemos sido desde pequeños. Y esto es lo que se llama obstáculo epistemológico. El obstáculo epistemológico es todos aquellos obstáculos que no nos permiten cambiar o ser diferentes o aceptar otras formas de pensar o en una forma, en términos generales, en ser diferente. Entonces, eso requiere todo un proceso que está basado pues, en dos aspectos fundamentales. Uno es en el conocimiento que vamos adquiriendo a través de la vida, a través de los libros, a través de oír otras opiniones, a escuchar otras teorías, a escuchar otras filosofías y por supuesto a través de la experiencia. Entonces, esas dos herramientas son extraordinariamente poderosas con el objeto de poder sobrepasar pues esos obstáculos. No podemos sustraernos a la cultura mexicana que todos conocemos y que todos vivimos y que todos o disfrutamos o sufrimos. ¿No ves, Claro. Benito? Sí, a mí me parece que eso del obstáculo epistemológico que tú mencionas tiene que ver también con la cultura, el tipo de cultura en donde nos hemos desarrollado. No es lo mismo una educación escolarizada que tener una determinada cultura. La cultura tiene identidad de una cierta forma de vivir y esa identidad de vida responde a ciertas características en nuestra situación social, ¿verdad? En nuestra situación de las relaciones de poder que se establecen en donde nosotros hemos crecido. Y cuando hay un obstáculo epistemológico es que nos enfrentamos a otro tipo de cultura que no habíamos considerado que existiera o que no podemos concebir que exista, de tal manera que la convertimos en un estereotipo, en una etiqueta. Le ponemos una serie de prejuicios sociales para negar su propia vida, su propia validez y solamente darle valor a nuestra propia cultura. Claro. Y esa es la reacción cultural que nosotros tenemos para afirmarnos en eso que tú decías de una sola manera de conocer. La episteme es cómo
cómo aprendemos a conocer, ¿no? Entonces, es como decir, solamente mi manera de conocer es la única válida, ¿no? La tuya, como es diferente cultura, no es válida, no tiene nada que decirme, nada que aportarme. Claro, Y de ahí vienen los prejuicios raciales, los prejuicios sexuales, los prejuicios culturales de todo tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un término que me gustaría que analizáramos un poquito de la aporofobia, ¿verdad? De la filósofa Adela Cortina, que se contrapone una sola cultura hegemónica de élite privilegiada, ¿verdad? De aquellos que detentan el poder económico y social como en el mundo, como si fuera la única cultura válida, ¿no? claro. Y todo aquello que promueva una cultura ajena a ellos, especialmente que venga de los pobres, es rechazada. Y no solamente es rechazada, sino que es odiada, se crea una fobia. Entonces, me gustaría que abordaras tú un poquito sobre eso. Bueno, mira, yo tuve oportunidad de leer ese libro que escribió Adela Cortina, que es una filósofa española, de la porofobia. Ella escribió ese libro porque ya tenía mucho tiempo eh, abordando los fundamentos teóricos de la porofobia. Y finalmente pudo concluir muy bien esa teoría. Y incluso acuñó, actualmente está en la lengua, en el diccionario de la lengua española, esa palabra de aporofobia, que tiene dos raíces, que es aporos, que es el pobre o el que no tiene nada, y fobia, pues que es como miedo al pobre, miedo al que no tiene, miedo al diferente. Entonces es muy interesante ese enfoque, porque eso está presente en muchas culturas. Ella lo escribió en España, y en España existe eso, y en Francia existe eso, y en otros países, en Alemania, etcétera. Es decir, no es propio de un solo país. Porque, por ejemplo, Adela Cortina decía o dice en su libro eh, que mucho depende, no depende, en muchos casos no depende de ser diferente, sino de ser pobre. Es decir, por ejemplo, ella dice que en España, por ejemplo, los ricos árabes o los ricos negros o los ricos de cualquier país, los ricos chinos, son bienvenidos. ¿Por qué? Porque van a llevar su dinero y van a traer muchas riquezas. Y al mismo tiempo, esas mismas personas, pero no teniendo dinero, siendo pobres y aparentemente no aportando nada a la nueva sociedad, a donde llegan, son rechazados. ¿Por qué? Pues básicamente porque son pobres, no porque son negros o porque son amarillos o porque son verdes o blancos, sino porque no tienen dinero, porque son pobres, porque no tienen aparentemente nada que aportar. Ujú. Sí, y yo creo que va muy encauzado a lo que estábamos comentando de rechazar a la pobreza en el sentido de una clasificación o más bien de una descalificación de su dignidad humana por lo que tiene, ¿no? Y también, yo diría también por lo que aporta culturalmente, porque la cultura que proviene de los pobres es una cultura que necesita ser conocida. O sea, los pobres aparentemente no tienen nada, pero claro que lo tienen. Tienen toda una cultura y tienen muchas culturas, ¿no? Entonces, esa riqueza cultural de los pobres
tiene un acceso a ser conocida si nosotros rompemos con ese obstáculo epistemológico que hemos mencionado, donde se da una ruptura para entrar en situación de igualdad, de dignidad, ¿verdad? De aprecio y de consideración por lo que ellos tienen que aportarnos. Y eso no es posible cuando uno se siente superior en la mentalidad que proviene de la aporofobia, cargada de prejuicios racistas y clasistas. Es una combinación entre una especie de racismo clasista, esa aporofobia. Se rechaza absolutamente hasta el modo de hablar, el modo, no se diga el modo de vestir, los gestos que se tienen, todo el modo de vivir es rechazado, ¿no? Como si no fuera algo valioso y que no tuviera un perfil humano, ¿no? Es más, se denigra incluso, ¿no? Se les pone Claro. como memes, ¿no? O como el perfil que se les da de meme caricatura, ¿no? No va más allá la relación de persona a persona, se rompe esa igualdad en la dignidad, ¿no? Claro. Fíjate que sí es muy importante eso que comentas, porque en alguna conversación que habíamos tenido tú y yo, bueno, habíamos pensado, pero fundamentalmente tú lo habías expresado, como la supuesta oposición que se da al nuevo régimen tiene mucho el origen, está relacionado pues con la no aceptación de una forma de ser o de una cultura o de una forma de De los pensar. pobres. Y cómo eso está inmerso dentro de lo que se llama la oposición. Porque, Ujú. entonces, no sé si quieres ahondar un poquito en eso, Benito. Sí, claro, es como darnos cuenta de que no es una oposición solamente política, sino es una reacción cultural desde esta aporofobia, desde esta mentalidad de la aporofobia, el miedo a los pobres que se traduce en el odio, ¿no? Se convierte en actitudes odiosas, hostiles, en contra de los pobres y de todos aquellos que favorezcan a los pobres y que favorezcan que los pobres tengan la misma dignidad y el mismo trato que ellos tienen. Es un asunto cultural y también es un asunto de poder económico y político, por supuesto. Entonces, no importa, yo recuerdo que en las campañas anteriores de, de López Obrador, porque fueron tres, y una de ellas fue clarísimo el fraude que se cometió en el 2006, yo Oye, escuchaba, pues, y así sí, nos fue. así es. Y yo escuchaba de gente profesionista con educación escolarizada, más no quiere decir con una amplia cultura, porque el tener una amplia cultura es abrirte al diálogo intercultural. No puedes tener el doctorado que tú quieras, pero no tienes necesariamente esa actitud de apertura a la cultura de los demás. Puede ser un ignorante, un analfabeta cultural, siendo el más brillante de los científicos del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese distanciamiento que genera la porofobia, yo recuerdo en uno de estas personas que por más que yo platicaba con él y le daba argumentos en pro de una política favorable para los pobres, él llegaba y de la gran corrupción que existía en los regímenes anteriores, él decía, pues será como sea, y el fraude haya sido como haya sido, repitiendo a un presidente
de no grato recuerdo, ¿verdad? Que este, ese, eso no me interesa. Lo que me interesa verdaderamente es que ese sujeto no llegue, aunque tenga la mayoría de las simpatías del pueblo. Sí, y Entonces, además no hay argumento. es una actitud completamente racista, o sea, Sí, claro. de rechazo racista a una clase social, ¿sí? Por llamarlo de esa forma. No, además no hay argumento, o sea, no hay argumentos válidos para la descalificación. Es decir, Claro, el único argumento que existe es aquel que se trata de construir a través de un prejuicio. así es. Algo muy importante es que para poder conocer las diferentes culturas, para poder aceptarlas, y no solamente apreciarlas, sino aceptarlas, sino apreciarlas, tenemos que abrirnos, tenemos que oírnos, tenemos que escucharnos. Eh, Esa es la democracia cultural. exacto. Yo realmente, bueno, yo creo que estamos todos en conocimiento de lo que ocurre, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? De la serie de ataques y descalificaciones y ofensas que existen sin ningún motivo, realmente no hay ningún motivo especial. Yo me he preguntado si realmente, por ejemplo, ven, por ejemplo, la conferencia de COVID que se hace cada tarde. Si ven, por ejemplo, la conferencia que se hace durante las mañanas del gobierno federal. O sea, yo creo que si hay esa apertura, si se logra escuchar y no se pone como un obstáculo el prejuicio, se puede lograr, no digo aceptarse, pero sí entender y sí conectarse con la otra persona. Es decir, eh, el rechazo a los demás finalmente es un rechazo a nosotros mismos, porque somos iguales, somos los mismos, Claro, somos humanos. claro. Entonces, Sí, y yo quisiera también abundar un poquito desde el punto de vista de la fe religiosa, que también tiene que ver en todo esto. Es otro tema que podríamos abarcarlo en otro momento, pero también apunta a ese prejuicio de una manera sorprendente. En el Evangelio está dirigido, todo el Evangelio se centra en las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas de Jesús está dirigido a los pobres, ¿sí? Entonces, él bebe del manantial de las culturas de los pobres, ¿sí? claro, sí, Porque eso no solamente es un hombre extraordinario, sino desde la fe, es un hijo del Altísimo que se abre a todas las culturas, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende mucho cómo desde la fe religiosa se maneja como que aquellas políticas que favorecen a los pobres son contrarios a la fe católica o a la fe cristiana, ¿sí? claro. A mí me llama muchísimo la atención cómo es que se llega a ese tipo de razonamientos absurdos, ¿no? Es la Que el incongruencia. razonamiento realmente no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque Sí, se exacto, basa en una mentalidad aporofóbica, no evangélica, ¿no? claro. Eso A es lo que pesar quería de que, aportar como un botón de muestra de lo que significa también la lucha cultural dentro de la misma fe religiosa, ¿no? claro. Fíjate cómo es interesante eso, porque a pesar de que México es uno de los países en que la religión católica sigue siendo la más importante, al mismo tiempo en donde pues esa religión en la que todos hemos nacido y crecido está relacionada o debe de fundamentarse en el mensaje y en el ejemplo de Jesús,
al mismo tiempo es un país extraordinariamente racista, marginador del pobre, marginador de otras etnias, etcétera. O sea, marginador de aquellas personas que no son las que forman y las que han formado durante siglos las élites, y al mismo tiempo son élites católicas. Así es algo sumamente contradictorio, ¿no? Y que debiéramos de darnos cuenta de que la lucha cultural por, por el tema de la democracia cultural, ¿verdad? Es la clave desde mi punto de vista para, para conseguir una mejor conciencia social ante la pandemia y ante toda nuestra situación de la realidad social que vivimos, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Si nosotros no avanzamos a un diálogo intercultural, nos quedamos solamente encerrados en nuestra propia burbuja cultural, pues no vamos a dar el salto hacia eh, eh, no solamente una posibilidad de gobernabilidad o una posibilidad de mejorar el país, sino de sobrevivir dentro de una situación tan caótica como la que nos está dando como botón de muestra esta pandemia y que Claro. se avecina en términos de toda la crisis climática que tenemos encima también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar una solución como humanidad si no logramos un diálogo intercultural donde quepamos todos, todas las visiones? Todos tenemos que aportar y es completamente falso que una sola cultura sea la solución y que sea superior y única. Es totalmente falso, porque es una cuestión meramente humana. Muy bien, yo ya voy a hacer mi último comentario para ir cerrando porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante lo que has estado abordando, Benito, desde el punto de vista, pues, de estar abiertos y escuchar al diferente, al que piensa diferente. Lo tenemos que decir por nosotros mismos, porque nos mantenemos en una misma posición y muchas veces nos cerramos a oír las cosas, aceptar lo que en determinado momento nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que Claro. estar abiertos, tenemos que escuchar, y algo muy importante, debemos de respetar, si queremos un país democrático, la democracia no puede existir si no existe el respeto del otro. Esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el régimen actual está sustentado en la voluntad de millones de personas, y esos millones de personas muchas veces son despreciados o descalificados, eh, simplemente porque no votaron por los que ellos querían que se votara. Querían Ujú. mantener el mismo régimen antiguo, corrupto. Entonces, sí es muy importante, si queremos que haya democracia, si queremos que haya paz, tenemos que ser respetuosos por todos los que no piensan como nosotros, los que no votan incluso como nosotros. ¿Por qué? Porque eso implica, el respeto implica pues obviamente la, la aceptación de los demás y la convivencia pacífica y armónica de toda la sociedad. Ya con eso ya sería lo último que voy a decir. Muy bien, pues yo cerraría en el sentido de que eh, cuando estuvimos hablando de la gobernabilidad, también hay una característica fundamental que ha sido la preferencia que eh, el presidente y el gobierno de la 4T han tenido por los pobres. O sea,
pobres entendidos por aquellos que han sido desplazados permanentemente del poder. O sea, todas las Claro. clases sociales oprimidas y no solamente los que tienen menos, sino también los que no han podido expresar su palabra, los que no han podido llevar a cabo sus proyectos productivos, los que no se les ha permitido jugar limpio dentro de sus empresas, porque el clima tan hostil de los regímenes autoritarios y neoliberales anteriores imponía que el ser bueno era una cosa mala y tenía que hacer contubernio con los malos, y si El que no, no pues no tranza no podían avanza. seguir. Exacto, si no, no había posibilidad de seguir con sus empresas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, la pobreza no es solamente de tipo económico, sino la pobreza tiene que ver también con el despojo de todo aquello que, que sí se es diferente y que no es aceptable en términos de dignidad humana y de honestidad y de no corrupción. Yo creo que también eso es importante destacar. Los pobres son aquellos que no son corruptos o que no se han dejado corromper, aquellos que han luchado en contra de su propia corrupción y de la corrupción que está a su alrededor. Yo creo que eso es básico, importante tomarlo en cuenta, porque es un aspecto también de la riqueza de nuestras culturas, porque las culturas, desde luego que tienen sus pros y contras, pero también tienen su capacidad de autocrítica, porque en las culturas de los pobres hay una profunda comunalidad, es decir, son procesos comunitarios donde el individualismo es cuestionado y no se sale fácilmente con la suya, pues. Entonces, Muy a bien. tomar en cuenta todos estos elementos de los cuales se nutre, afortunadamente, nuestro actual gobierno de la 4T. Pues gracias, Benito. Entonces yo creo que ya nos despedimos. Soy el doctor Manuel de Anda, servidor de ustedes. Ha sido un placer poder acompañarnos hoy. Igualmente para mí, soy Benito Balam y es un gusto el poder servir también a través de nuestras ideas, de nuestra comunicación y, y a sus órdenes. Mucho gusto. Hasta luego.